Dios nos ama tanto que a través de su Hijo, Él nos ha revelado los misterios insondables a través de las Escrituras. Por su amor, por su gracia, por cada uno de nosotros. Esto y más vamos a estar conversando aquí en Escuela Sabática Práctica. Bienvenido. Y ya estamos dando inicio a nuestro 9º episodio. ¿Cuán rápido ha pasado el tiempo, queridos pastores? Bienvenido, Pastor Raúl. Bien, gracias, muy amable. Un gusto estar aquí nuevamente. Y sí, efectivamente, el tiempo vuela. Así es. Pastor Daniel, ¿cómo está? Feliz de continuar aquí con este importantísimo programa. Así es. Y es importante este programa gracias a ti. Gracias por acompañarnos, por hacer cada semana uno de tus programas favoritos. ¿Por qué? Porque le estás dando me gusta, nos estás escribiendo comentarios y estás compartiendo, por supuesto. Te invitamos a todas nuestras redes sociales, nuestra página web que estás viendo en este momento en pantalla, así como también el código QR. Aún no es tarde, estás a tiempo para adquirir este hermoso material, conectando el cielo con la tierra a través de las cartas de Filipenses y Colosenses que estamos estudiando. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en la carta a los Colosenses. Pero para abrir la palabra de Dios, Pastor Raúl, vamos a orar. Claro que sí, con mucho gusto. Quiero invitar a todos los que nos están viendo que también nos acompañes en esta oración. Querido Señor, en este momento vamos a dedicar estos minutos al estudio y a la reflexión de tu santa palabra. Por favor, sé con nosotros, Señor, y permite que nuestra fe sea enriquecida y nuestra esperanza sea reavivada. Favores que te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Pastor Daniel, ¿cuál es el texto clave central de este estudio? Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 21. Presta muchísima atención, es clave. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Existe en la Biblia una palabra que es misterio. Precisamente la misma palabra para nosotros hoy es algo que no se puede descifrar, es algo que no se puede entender, y si es que se llegase a entender deja de ser un misterio, es ahora algo entendible. ¿Cómo se aplica en la Biblia la palabra misterio especialmente al ministerio de Cristo Jesús, como el que acabas de leer? Se escucha o hemos visto, hemos leído misterio, por ejemplo, de la bondad o misterio de la reconciliación. ¿Qué significa bíblicamente un misterio? Misterio en la persona de Jesús se mantendrá en el tiempo, pero no deja de haber destellos de revelación, de aclaración de asuntos. Por ejemplo, el ser humano podrá hacer un esfuerzo titánico para entender la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y no podrá ir más allá de lo que la misma palabra ha revelado al respecto, porque eso le cuesta a una mente finita. ¿Cómo es que Dios, el que no tiene principio ni tiene fin, se humana y viene a formar parte del drama del ser humano? Porque en la persona de Jesucristo, Dios hecho carne, encontramos a un personaje que se cansa, que tiene sed, que descansa, que duerme, que come, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un misterio desde el punto de vista en que no hay plenitud de entendimiento, y por eso creo que vamos a estudiar eternamente ese tópico. Y es porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? El no tener la capacidad de entenderlo todo. No obstante, Dios, en su gracia y amor, nos permite entender, comprender su bondad, el plan de salvación. Sí, y me encanta cómo el apóstol San Pablo lo dice en Romanos 11:33, hablando de este misterio, diciendo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Este es el misterio que a través de estos minutos vamos a tratar de tocar, pero como dijo el pastor Daniel, por la eternidad nos maravillaremos de seguir estudiando el misterio de la redención. Ustedes han visto cuando las grandes marcas de telefonía hacen un nuevo lanzamiento, ¿no?
en una gran pantalla, en un anfiteatro, tienen ahí a gente sentada y ellos hablan de el dispositivo que se va a lanzar próximamente, el chip, las capacidades que tiene, la potencia de la cámara, etcétera. Pero ninguno de nosotros está pensando en adquirir ese dispositivo y desarmarlo, aunque hay personas que son capaces de hacerlo. Desarmarlo por completo y volverlo a armar. No nos interesa, o no es que no nos interese, tal vez no nos es útil el entender el 100% de todos esos pequeños chips, dispositivos, conectores que tienen hoy en día la tecnología, ¿no? Me estoy hablando de un teléfono, un smartphone. Pero ¿qué se hace en esa presentación? Que antiguamente, por ejemplo, lo hacía el famoso Steve Jobs o los fundadores de estas grandes compañías. La verdad que te ofrecía y te mostraba los beneficios y la utilidad que te iba a prestar aquel aparato que iba a salir. Entonces Dios no necesita al ser humano detallarle todo el plan de salvación. Se mantiene como un misterio. Pero sí Dios dice, mira, esta es tu mayor necesidad, tu urgente necesidad. Aquí está la solución al problema. ¿Lo quieres usar? ¿Lo quieres para ti? Y así como hay gente que hace fila ahí en las tiendas de Apple cuando se lanza un nuevo dispositivo, el Señor espera que nosotros hagamos filas anhelando eso que Él nos explica. Por lo tanto, es un misterio, sí, pero no estamos a ciegas. No es que no sepamos nada absolutamente del ministerio que el Señor tiene para nosotros, como el que vamos a estudiar hoy, especialmente el de la reconciliación. Pastor Daniel, bajo este punto de vista, ¿es suficiente lo revelado para que tú y yo y todos nuestros amigos accedan a la salvación? Definitivamente es suficiente porque es lo que Dios ha pretendido que nosotros sepamos y manejemos. El libro de Deuteronomios declara que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas pues permanecen en el Señor. Tomando y haciendo un paralelismo con el asunto del producto tecnológico en venta y su lanzamiento, noten que esos expertos que sí saben cómo funciona cada cosita que lo compone, presenta, como bien lo mencionaste, los beneficios. Y la gente se enamora de los beneficios. Él dice, el potencial comprador dice, esto es lo que yo estaba necesitando, esto me va a sacar de los problemas, esto me va a poner a mí en el estatus que yo estaba necesitando. De igual manera, el plan de salvación es presentado por el Señor de manera que toda persona pueda recibir y ser positivamente impactada con el mensaje, de tal manera que pueda llegar a la conclusión: esto es lo que yo estoy necesitando. ¿Y por qué razón? Porque como vengo, traigo falencias. Pero en Jesús, ahora llevándolo yo al plano espiritual, en Jesús están todos los beneficios que yo necesito para que las cosas cambien y para que yo pueda estar en una mejor condición. Y esas falencias, Pastor Raúl, son tremendas, ¿no? Dice el verso 21 del capítulo 1 de Colosenses: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Interesante la categoría que el apóstol nos pone, ¿no?, en nuestra naturaleza pecaminosa: extraños, enemigos de Dios. Es que realmente por la condición del pecado es el plano en el cual nosotros como seres humanos nos encontrábamos. Y es un misterio, el misterio de la reconciliación. Y aunque no tenemos todos los detalles de este misterio de la salvación, de la reconciliación, de la redención, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos suficiente luz para basar nuestra fe. Solamente al pensar en el misterio de la encarnación, de cómo Dios se hizo carne, es algo que humanamente ni los mejores médicos pueden comprender. Cómo Dios se hizo carne. Es algo que no lo comprendemos como seres humanos. Por eso se llama el misterio de la salvación, de la reconciliación. O el misterio también de cómo el Dios del universo dejó la adoración de los seres celestiales y la adoración de los mundos no caídos para venir a este mundo a sufrir. No se puede comprender. Sin embargo, hay una palabra que lo explica todo. Es la palabra amor, y por amor vino a este mundo para reconciliarnos. Cuando nos describe allí, ¿no?, es un eco de lo que pasa en el huerto del Edén,
toda la transformación que tiene que experimentar Adán y Eva, producto del pecado. Y mientras leía y escuchaba a Raúl, era como intentar juntar el agua y el aceite, la reconciliación que Cristo está haciendo, porque así es la naturaleza pecaminosa. Claro, estamos enemistados con la naturaleza divina. Entonces aquí nosotros vemos la trascendencia, o sea, algo que nadie podía hacer. Y ahí fue donde los ángeles se ofrecían. Yo quiero ir. Pero nadie era suficiente sino el mismo Hijo de Dios. Las credenciales solamente reposaban sobre los hombros de Dios el Hijo. Mientras hacemos este diálogo, llega a mi mente un episodio de alguien a quien conservo en mi memoria con mucha gratitud a Dios por quien fuese. Descansa en el Señor. Mi mamá. Mi mamá tenía una peculiaridad que a mí me causa un poquito de gracia, porque ella era muy buena con los asuntos de los remedios naturales. Sin embargo, llegaban momentos en que no era posible y había que ir al médico. Aún así, la reacción era bien sorprendente, porque ella llegaba del médico que le había recetado cualquier cantidad de pastillas y ella decía, yo eso no me lo voy a tomar. Esos médicos no saben nada. Y ella continuaba con sus hierbas, con sus tés, con sus asuntos. Pero saben, con Dios no funciona así. Dios sí sabe cómo están las cosas. Y nosotros, al exponernos al médico divino, debemos reconocer que lo necesitamos y a gritos. Porque el ser humano, esta humanidad, está enemistada con Dios. Está alejada de Dios. Y lastimosamente el texto lo deja claro. Lo acabamos de leer hace un momento. Malas obras, éramos extraños y de paso enemigos. Pero ahora en Cristo podemos ser reconciliados. Así que nuevamente volvemos a Dios tomando la iniciativa. Dios siempre diciéndonos, ¿dónde estás? Aquí está tu solución, en la persona del Señor Jesucristo. Y pare de contar algunos aspectos más que vamos a estar tocando. Y el Señor buscándonos, reconciliándonos, encontrándonos. Y lo hermoso es que no solamente nos encuentra, sino que también nos transforma. Dice el versículo siguiente, aquí el 22, dice, en su cuerpo por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Tú utilizaste la ilustración del agua y del aceite. Nosotros podemos ser ese aceite, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios va a reconciliarnos para que seamos de su misma naturaleza, para que seamos uno con Él, santos, sin mancha, irreprochables? Eso es un milagro. Hay un aspecto extraordinario aquí, porque luego en el verso 25 Pablo dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, aquí hay principios de administración, hay principios de misión, porque lo que es el misterio revelado para nosotros, para nuestro beneficio, luego Pablo dice, yo soy ministro de esto, para con vosotros. De pronto hay hermanos de iglesia, ¿no?, que nos dicen, ¿cómo está ministro? Haciendo la distinción entre los que no son pastores y los que sí somos pastores. Pero Pablo aquí está situándose y tal vez haciendo un eco al sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, él dice, de este misterio yo soy ministro para con vosotros. Soy, así como Cristo reconcilió, ahora yo también soy un agente de reconciliación. ¿Cómo vemos acá, en esta frase del apóstol Pablo, el cumplimiento de la misión, no solamente de los pastores, sino también de todos los miembros de la iglesia? El texto es explícito. Estamos siendo convocados para ser portavoces de un mensaje que hemos recibido y que nos ha impactado. El apóstol Pablo también declara en otra de sus epístolas que le es impuesta necesidad y en algún momento hasta tiene como una expresión de lamento. ¡Ay de mí si no predicara este evangelio! Ahora es importantísimo que nosotros todos podamos reconocer que el centro de este evangelio es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje es su inagotable amor. Y perdonen si la expresión es un poquito áspera, pero Él se niega. Él rehúsa perdernos.
Cuando nosotros veamos esto, no nos apresuremos diciendo como si Cristo estuviese rogándonos para que nosotros aceptemos ser salvos por Él. No, nosotros debemos más bien quedar de rodillas y quitar cualquier cosa que esté impidiendo eso, porque cuando Cristo declara eso es porque el precio que Él pagó en favor de nuestra redención se traduce en la muerte, y no cualquier muerte. La Biblia enfatiza y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros no podemos ver en ninguna persona, Joel, un candidato para la perdición. Nosotros no podemos jamás permitir que pase por nuestra mente mirar a cualquier persona, no importando la condición en la que se encuentre, para decir, no, ya por no hay nada que hacer. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos del carcelero de allá en Filipos? Imagínense. Que Pablo lo veía como un candidato para el reino de los cielos. Y probablemente, después cuando lava sus heridas, decíamos en ese momento, él mismo, el carcelero, era el que le había provocado esas mismas heridas. Y noten lo que, antes de que Raúl, que está, que se nos habla aquí, no se me vaya a ir la idea. Vaya. Sí. Noten la actitud de Pablo y de Silas ahí. Celda de máxima seguridad. Llevaron látigo. ¿Y qué estaban haciendo estos dos hombres allá en el seno? Hay una escritora llamada Elena de White, dice que de ese lugar regularmente lo que salían eran maldiciones, improperios, cualquier cantidad. Pero en esa oportunidad, con estos dos hombres peculiares, lo que salían eran cantos y oraciones. Tremendo sermón. Ellos estaban cantando y orando y autoasistiendo su relación con Dios para mantenerse en la fe, pero eso va mucho más allá. Y bueno, conocemos la historia de cómo el cumplimiento de la misión se da en una condición tan complicada. Por lo tanto, el tema es Cristo, y obrando en favor de la salvación nuestra, porque así como muchos, yo también la necesito. Aunque estemos aquí presentando este importante segmento, también la necesitamos. Correcto. Sí, yo quisiera añadir referente a Pablo como un ministro. Nosotros somos ministros, ¿verdad? Pero en 1 Pedro 2:9 nos dice que todos los que creemos en Cristo, Dios nos da el ministerio de ser sacerdocio, ¿verdad? Exacto. Y yo quiero dirigirme a los que nos están viendo, porque usted también, hermano, hermana, amigo que me escucha, usted también es un ministro. Y hay gente que nosotros como pastores no vamos a alcanzar, pero que usted sí puede alcanzar. Así es. A sus hijos, a su cónyuge, a sus nietos. Utiliza este ministerio que Cristo le da, de este conocimiento maravilloso de lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que esos hijos, ese cónyuge, ese familiar, también habiten en el reino de los cielos. Amén. Y de hecho dice el verso 27, ¿no? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es decir, amén. Pablo está aterrizando todo. Habla del misterio de la reconciliación, de que efectivamente éramos enemigos, adversarios de Dios, pero en Cristo somos reconciliados. Pero ahora, él dice, si Cristo está en nosotros, viene lo inevitable, y ahí viene el verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, cuando presentamos a Cristo Jesús a las personas, eso va a tener un efecto. Pero yo aquí les tengo una pregunta, no sé si soy demasiado literal, pero tengo que hacérsela, porque muchas veces cuando presentamos a Cristo a otras personas a través de el discipulado, de la amistad, podemos encontrar tal vez oposición, porque queremos o se espera que una persona prácticamente sea perfecta para que se bautice. ¿Cómo entender que debemos presentar personas a las cuales le anunciamos el Evangelio perfectos delante de Cristo Jesús? Bueno, la Biblia misma tiene cualquier cantidad de episodios donde esta pregunta, esta inquietud se responde, ¿no? Nosotros somos bastante temáticos. Ya pasó esta prueba, ya pasó aquella otra, ya pasó aquella otra. Y entonces los santos varones que piensan así, yo quiero excluirme respetuosamente. Bueno, este sí puede y aquel no puede todavía. Necesita todavía avanzar en esto, aquello y lo otro. Por ejemplo, el etíope eunuco fue bautizado en aquella con un estudio de la Biblia nada más. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Pregunta él, ¿no? ¿Qué impide? Más bien fue la pregunta. ¿Qué me va a impedir o qué impide? ¿Qué dijo el apóstol Felipe? No.
si crees en el Señor Jesucristo, y lo bautizó. El mismo carcelero de Filipo en la experiencia del apóstol Pablo. Esa misma noche, en la mañana, qué sé yo, fue bautizado él y también toda su familia. Entonces es importantísimo, es imprescindible que nosotros hagamos la parte que nos toca, anunciar a Jesucristo y dejar que cada persona tome su decisión. Y es casi imposible que una persona escuche del amor de Dios cuando tanta falta hace amor genuino en este tiempo, de la reconciliación con el hermano mayor que es Cristo también, de la consulta con el psicólogo de Galilea que es que Cristo es todo. ¿Y quién va a pretender perder semejante bendición? Por lo tanto, venir a Jesús y dejar que Él obre maravillas es lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nos transformamos en expertos enseñando la Biblia, pero los fariseos también lo hacían, los escribas. El tema aquí es la clave. Pablo dice que es Cristo en vosotros. Entonces muchas veces queremos que las personas dejen de hacer esto, otro, recién para poder bautizarse. Aquí es clave el poder entregar sus vidas a Cristo Jesús, y luego, por supuesto, la iglesia tiene que hacer un trabajo, continúa el trabajo, no queda la persona abandonada. Pero la palabra perfección o ser perfecto delante de Dios no significa que intachable, ni ¿no? Nosotros somos intachables. Sí. Y es que cuando Cristo nos encuentra en nuestro estado pecaminoso, y como leímos en los textos anteriores, estamos llenos de malas obras, estamos en lo que acostumbramos en esta vida de pecado, ¿no? Y cuando el Señor nos encuentra, nos invita a un nuevo estilo de vida, a una transformación, como mencioné anteriormente, para ser santos, para ser iguales a su imagen, y eso lleva tiempo. Cuando una persona que lo voy a ilustrar así, una persona que está enferma es la que necesita al médico. Cristo es el médico, es el que trae la sanidad, pero no esperemos que esa persona ya sea sana para entregarse a Cristo y entonces ser parte de su pueblo. No, el Señor lo toma como está, y si esa persona quiere bautizarse, de hecho debe ser así, debe ser entregada a Jesús para que Cristo haga en él la transformación. Sí. Es un proceso de madurez, claro, ¿no? La palabra perfección tiene que ver con madurez. Y con es que proceso. El bautismo no es la terminación, sino que es el inicio. Se nace a novedad de vida. La persona se toma de la mano del Señor y empieza a caminar, a crecer en él. El crecimiento cristiano forma parte de las enseñanzas fundamentales de la Biblia y debe ser tenido en cuenta. Miren el texto que estamos analizando ahorita. Aquí hay un grito que si nosotros lo analizamos con toda propiedad vamos a encontrar un auxilio divino para ambas partes, para los que ya estamos, que creemos que somos grandecitos, y para los que se están incorporando. Miren dos palabritas que hay aquí. A él anunciamos, estoy en el versículo 28, hablando de la persona de Jesucristo, amonestando y enseñando. Cuando la persona viene a Jesucristo, vuelvo a enfatizarlo, la carrera no ha terminado. Viene un crecimiento cristiano, se espera que haya un crecimiento cristiano como consecuencia de haber iniciado la carrera. Entonces, cuando el Señor pegue el grito, a través del recurso humano que Él quiera habilitar para eso, no nos sintamos mal, porque Dios quiere amonestarnos o corregirnos y enseñarnos. De hecho, el apóstol Pablo se lo dice a su hijo en la fe, Timoteo, ¿lo recuerda? Toda la escritura es útil para enseñar y para corregir. Y si hay algo, Joel, Raúl, si hay algo que nos cuesta, me cuesta a mí, no sé a ustedes, es ser enseñado. Cuando creemos que no las sabemos todas. Así es. Si hay algo que nos cuesta, es ser corregidos. Eso peor todavía, cuando creemos que no necesitamos corrección. Pero en Dios nadie se escapa. Él quiere lo mejor para nosotros. Bueno, se nos está yendo el tiempo volando, como han sido todas estas lecciones, pues son cosas muy prácticas, cosas que son de mucha utilidad. Pastor Raúl, las últimas ideas, el último pensamiento antes de terminar nuestro programa. A ser maravillados con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Meternos a ese misterio y tratar de comprender en la medida de lo posible con nuestra mente finita el gran amor de Dios, que se entregó a sí mismo, que vino a este mundo e hizo todo lo posible para rescatarnos, para redimirnos. Si nosotros nos perdemos, va a ser por nuestra propia terquedad y rebelión, porque el cielo se ha vaciado completamente para que podamos ser salvos. Amén.
ventaja de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Luchas, sí. Retos, muchísimos. Pero permanezcamos en Jesús. Él tiene la solución para todo. Amén. Queridos amigos, cuán maravilloso es el misterio de Dios, que tú y yo lo podemos conocer a través de su palabra, a través de Cristo Jesús. Acepta al Señor en tu corazón y compártelo también con otras personas, para que así como dice la palabra de Dios, todos seamos ciudadanos del reino de los cielos y vivamos en este mundo con la mayor de nuestras esperanzas. Que Dios te bendiga. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en el siguiente episodio. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Que solo en Jesús hay perdón Y nos salva por